Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Carlos, hoy en Conexión Interior, luego de dedicarnos allá al campo natural, en la Mesa Verde la semana pasada, nos paramos de alguna manera del otro lado y nos preguntamos, bueno, ¿qué se hace en esos campos que quizás hace muchos años fueron campos naturales y hoy son suelos agrícolas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y los perjuicios? De eso querías conversar, Carlos, en esta jornada, ¿no? Sí, Romina, dijiste una palabra, suelos. Hoy de mañana, Gustavo Pérez Berrueta, el conductor de Noticias a las 6, arrancó el informativo con una buena noticia que hoy es el Día Mundial del Suelo. Lo que se busca es la instalación con los días de, como lo mismo de la Mesa Verde, que surgió a raíz del Día del Campo Natural Uruguayo, es crear conciencia de la importancia que tiene, en este caso, el suelo, el Día del Campo Natural Uruguayo, la importancia que tiene el campo natural, para que la gente entienda los temas y tomar conciencia de la importancia que tiene, en este caso el suelo, para la humanidad. En un comunicado de las Naciones Unidas para el día de hoy, arranca con una pregunta que creo que es válida también para Conexión Interior. ¿Sabías que hoy que hay más organismos vivos en una cucharada de suelo que personas en el planeta? Es impactante, ¿no? El suelo, que está bajo nuestros pies, es un mundo compuesto por organismos, minerales y materia orgánica que proporciona alimento a la humanidad y a los animales a través del crecimiento de las plantas. Esas plantas, que pueden ser, como explicamos en la Mesa Verde, la base del campo natural, se dijo en dicha mesa que el 60% del Uruguay está ocupado por ese campo natural y que es la base de la cría y la recría vacuna y lanar fundamentalmente. Y nos preguntamos, ¿qué hay en el resto del país? Volviendo a los suelos, ¿para qué se usan los diferentes campos en ese 40% que resta? Volviendo para poder explicar estos temas y poder tener respuestas, qué es lo que sucede en ese resto de país, fuera de lo que planteamos en la Mesa Verde. Hoy tenemos un invitado, como nos gusta decir, de lujo, que es el ingeniero agrónomo Federico Noya, es el gerente de desarrollo de PGG Raison Seed, fue el coordinador de agronegocios y propiedad intelectual de Línea, tuvo una parte de su carrera como en la parte de investigación, gerente técnico de agrocentros, técnico en diferentes lugares del país, fundamentalmente norte y noreste, en Artigas y Salto. Bienvenido, Federico, a Conexión Interior. Bueno, buenos días, Romina, Gabriela, Carlos. La verdad que es un gusto muy grande acompañarlos en este programa para poder contar nuestra historia, qué hacemos y cómo comunicar mejor lo que hacemos al resto de la sociedad. La verdad que es un gusto. Federico, recién Carlos dejaba ahí planteada la pregunta, ¿no? Hablamos la semana pasada del campo natural, de ese 60% de campo natural. Bueno, ahora la idea contigo era conversar qué pasa en ese otro 40%. A ver, para los que no están metidos en el tema, ¿cómo lo describirías tú? ¿Qué pasa en ese otro 40% del suelo uruguayo? Bien, primero me encantó el programa de Campo Natural, la verdad que unos invitados excelentes. Y bueno, hablaba Pablo Llano de que había cerca de 9.700.000 hectáreas, casi 10 millones de campo natural, que es la base y sustento de nuestra ganadería. Luego tenemos unos 800.000 hectáreas de lo que es campo nativo, 1,5 millones de hectáreas tenemos de lo que es agricultura, tenemos 2.700.000 hectáreas de lo que son pasturas, en el cual ahí sin ninguna duda está arriba la lechería y la ganadería también, y bueno, y tenemos 1 millón de hectáreas de forestación, por lo cual ahí formamos todo lo que tenemos dentro de Uruguay en el tema de provisión. Bien. Carlos, dale vos.
Campo nativo, te corrijo Federico, de monte nativo, que De son monte nativo, que, perdón, de monte que hoy, nativo, perdón. que hoy en día tomó importancia por los bonos verdes que se van a Exacto. y la venta de bonos al exterior, lo cual está condicionado al aumento o a la preservación de ese monte nativo que hay que cuidar porque donde demostremos que podemos aumentar el área o conservarla, el país va a pagar menos intereses de esa deuda externa o interna, depende de quiénes fueron los inversores. Este, en esa área que tú tenés bien identificado en la parte agrícola y en la parte forrajera, hay un uso del suelo, hoy es el día del suelo, hay un uso de ese suelo y hay una ley de suelo que es verdaderamente importante, original y jerarquiza al país de que estamos en la conservación y la preservación del suelo. ¿Podrías explicar en qué consiste esa ley de uso del suelo en el cual ustedes como técnicos que están en la parte de agrícola y en la parte forrajera precisan y usan y tienen que informar al ministerio para hacer sus planes? Sí, sin ninguna duda, paso a explicarle. La verdad que Uruguay viene trabajando esto desde hace muchos años, desde el año 80 se viene elaborando esto, y a partir de 1990 se reglamentó una ley en 1990 en la cual dice que declara de interés nacional la conservación de lo que es el suelo y las aguas superficiales de uso agropecuario. Después de eso, hubo ciertos cambios dentro de esa ley y a partir del 2009, hoy cada uno de los dueños de tierra tiene que presentar un plan de uso y manejo responsable de suelos en el cual tiene que comentar y tiene que poner en un proyecto en lo que es todo lo que son la secuencia de cultivos que tiene que hacer, cómo tiene que cuidar con respecto a la erosión que es tan importante para nosotros de suelos. O sea que sin ninguna duda, la verdad que somos bastante pioneros en esto, como tú decías, Carlos, alrededor del mundo a nosotros nos están tomando como ejemplo de esto. Hace muchos años que venimos trabajando con rotación agrícolas con pasturas y te comento otra cosa muy importante que me da mucha alegría. Tenemos el ensayo más viejo de lo que son rotaciones agrícolas con pastura que comenzó en el año 63 en Iñas Tanzuela, o sea que va a cumplir en 2023 60 años, Carlos. Ahí expliquemos, Federico, si te parece, qué es exactamente esa rotación de suelos agrícolas con pasturas que mencionás. Bueno, hoy en realidad se hace lo que es, se hace una fase de cultivos y se hace una fase de pasturas dentro de la secuencia de cultivos, dentro de la rotación. Entonces, se hace determinados cultivos, como por ejemplo lo que son maíz, soja, sorgo, esos son cultivos de verano. Después tenemos como cultivos de invierno, hoy los más importantes son cebada, trigo y colza, que ha tenido un aumento muy importante del área, y después de esa secuencia de cultivos entramos en un modelo, entramos en la fase de pasturas, y que hace esa fase de pasturas, sin ninguna duda, mantiene y recompone el suelo, o sea que es algo muy, muy importante y que nos destaca a nivel mundial. He estado en otros lugares del mundo en el cual hay cultivos, no está la fase de pasturas, y bueno, hoy tienen 50 años de cultivos sobre cultivos y hoy están aplicándole cerca de 1.500 kilos de fertilizante porque sin la fase esa de pasturas es imposible mantenerlo. ¿Qué es lo que le beneficia la pastura al suelo? Sin ninguna duda ahí, Carlos, lo que beneficia tenés muchísimas cosas. Una pastura perenne, por ejemplo, sin ninguna duda te aporta muchísimas raíces, Carlos. Esas raíces se van a transformar en materia orgánica, que la materia orgánica es hoy el índice de salud del suelo. O sea, la materia orgánica, nosotros tenemos que cuidar dos cosas: mantener
o aumentar la materia orgánica del suelo y controlar el tema de la erosión. Entonces, cuando nosotros tenemos un cultivo arriba, sea un cultivo de producción o un cultivo de servicio que tanto se usa también ahora entre cultivo y cultivo, o tenemos una pradera, nosotros estamos cuidando el suelo porque lo estamos protegiendo. O sea, lo que no tenemos que hacer es mantener el suelo descubierto por el tema de erosión. Con respecto a lo que es, Carlos, la materia orgánica, sin ninguna duda, la producción de raíces para formar materia orgánica es muy, muy importante, y en eso lo que son las pasturas son muy eficientes produciendo raíces. O sea, no solo tenemos que mirar hacia arriba, sino que tenemos que mirar hacia abajo del suelo. ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Carlos. Federico, podríamos ejemplificar en forma muy, muy grosera que el litoral sobre el río Uruguay es la zona agrícola por excelencia, el sur es la zona tambera, la zona lechera del Uruguay, en la cual Canelones, San José, Colonia, es la zona, y parte de Maldonado también, es la zona lechera en la cual la producción de leche se basa en las pasturas sembradas, se basa en silos, se basa en ración, y después tenemos la zona alrededor de la Laguna Merín, que varios programas de conexión interior nos referimos, toda la zona arrocera, que hay una rotación de arroz, y después del arroz viene 2 años de arroz, 4 años de pastura. Eso sería a grandes rasgos lo que sería el Uruguay, pero después dentro de la zona ganadera por excelencia, que es el centro, Durano, Cerro Largo, Tacuarembó, es en ese centro ganadero, cada establecimiento es un mundo aparte, porque dentro del mismo establecimiento hay zonas agrícolas, hay zonas de campo natural y hay zona arrocera, puede haber represas, puede haber diferentes sistemas, subsistemas dentro de los sistemas agrícolas de cada uno de los establecimientos. Entonces la pregunta es, ¿cómo le puedes explicar a alguien que no está vinculado al sector agropecuario, cómo le podés explicar tú la importancia que tiene la agricultura y cómo se mete la agricultura en los sistemas y por qué se hace agricultura en esos sistemas? Bueno, gracias Carlos por la introducción. Sin ninguna duda, esos establecimientos que, como tú decís, tienen varios rubros, tienen desde rubro arroceros, ganaderos, tienen rubros agrícolas. Hay una sinergia entre las dos cosas. Hoy, por ejemplo, para implantar una buena pradera, por ejemplo, un buen cultivo de soja es el mejor antecesor para instalar una excelente pradera, sea anual o perenne, Carlos. Y después de esa instalación de la pastura, por ejemplo, se instala perfecto, produce durante 3-4 años carne, y volvemos nuevamente a lo que es el área, o sea, hacer cultivos agrícolas. ¿Qué nos mejora para ese cultivo agrícola? Bueno, tenemos lo que es la pastura, nos mejora en el tema de infiltración, para infiltración de agua, nos mejora en lo que es la fijación biológica de nitrógeno, o sea, toma la pastura, toma del aire nitrógeno y la fija en el suelo y después se la pasa al cultivo siguiente, por lo cual
hay una sinergia súper importante en lo que es la rotación de pastura con lo que son cultivos de secano, así como son cultivos regados. Por ejemplo, el arroz, que también trabajé muchos años en el norte, tenemos excelentes producciones de carne de pasturas que vienen de rotaciones de arroz pasturas. O sea, y después de eso, hoy estamos viendo, y lo pregoné durante muchos años, después de una muy buena pastura, viene una excelente producción de arroz. Capaz que estás produciendo entre 1.000 y 1.500 kilos más por lo que deja la pastura hacia el otro cultivo. Por lo cual ya hay una sinergia súper importante entre las dos cosas, Carlos. ¿Cómo podrías explicar ahí la siembra directa? Que fue un avance en Uruguay. Te estoy hablando del año 87, fue la primera vez que sembramos con siembra directa en los Cerros San Juan, que después fue a Línea, que era la estanzuela en aquel entonces. O sea, estamos hablando del 87 al 2022, hubo un avance en el cual Uruguay también fue pionero. ¿Cuál es la importancia de la siembra directa en estos sistemas agrícolas forrajeros? Sin ninguna duda, la importancia de la siembra directa, ahí también, como tú comentabas, Carlos, AUSIT tuvo mucho que ver con esto. Y lo importante de la siembra directa, de las cosas más importantes, es que siempre no movés suelo. En realidad, Carlos, no estás rastreando el suelo o haciendo algún movimiento de tierra. Lo más importante es tener siempre rastrojos sobre el suelo para disminuir el tema de la erosión. Yo creo que fue un cambio, y fuimos también pioneros en eso, fue un cambio súper importante para el Uruguay, que se viene haciendo de muchos años. Los productores fueron, la verdad, precursores de esto, y hubo mucha investigación después de esto, que hoy nos está mostrando que haciendo siembra directa de cultivos en aquella área que es agrícola, incluso podemos mantener la materia orgánica. Entonces, la verdad que ha sido un cambio súper, súper importante, Carlos. El objetivo, Fede, es mantener los micronutrientes, los nutrientes en el suelo, y según las Naciones Unidas, 2.000 millones de personas sufren deficiencia de micronutrientes, en lo que se llama el hambre oculta o silenciosa, porque es muy difícil de detectar, lo cual se corregiría simplemente con mantener esos micronutrientes en el suelo como un objetivo a favor de la humanidad y a favor de la gente, que es lo más importante. Yo creo, Carlos, que Uruguay viene haciendo las cosas muy, muy bien desde hace muchos años. Los productores vienen acompañando además esto. Y otra cosa muy importante, que tenemos una sinergia muy importante con lo que es los institutos de investigación, con INIA, con Facultad de Agronomía, con diferentes institutos que en realidad han acompañado, y creo que hay una sinergia entre los dos, y la verdad que somos pioneros en eso, y hoy nos están tomando muchos de los países externos, o sea, del mundo, nos están tomando como pioneros y como pilotos en esto. Entonces, la verdad que al ser un país chiquito en ese sentido, es mucho más fácil congeniar todo este tipo de cosas. ¿Había preguntado algo, Carlos, que no se te escuchó? No, perfecto. Bueno, ingeniero agrónomo Federico Noya, muchísimas gracias, Federico, por acercarnos esta visión, por acercarnos lo que ustedes hacen, y por entender más entonces de ese otro 40% que nos había quedado pendiente en la mesa de la semana pasada, en la mesa verde, ¿verdad?, sobre el campo natural. Un abrazo, Federico, gracias. Bueno, un gusto haberlos acompañado, y la verdad que celebro este programa para comunicarnos mejor con el resto de la sociedad. Carlos, un abrazo grande. Nos reencontramos en 15 días. Gracias, Fede. Gracias, Romina. Abrazo. Chao. Conexión Interior es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.